Anoche, anoche leí al maestro Luis Guillermo Hernández y además de suscribir lo que mencionaba en redes sociales, me acordé que no hemos abordado el tema de las declaraciones de Marcelo Ebrard. Fíjese que en Latinus publicaron esta nota de que su hijo había vivido en la Embajada de México en Gran Bretaña, en Londres. Y ayer lo confirmó Marcelo Ebrard. Leo al maestro Luis Guillermo Hernández, dice, tache. El grave problema de Marcelo Ebrard es no comprender por qué está mal que su hijo haya sido hospedado en la Embajada de Londres por Josefa González Blanco, quien ya dejó de ser precisamente la embajadora. Su problema, el de Marcelo Ebrard, es no entender dónde está su falla ética y el uso indebido de recursos públicos. Porque si su concepto de lo que se debe y no se debe hacer como funcionario público está tan torcido en algo tan insignificante, no queremos ni saber cómo está manejando la Secretaría de Economía y los temas tan complejos que le corresponden en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Marcelo, escribe el maestro Luis Guillermo Hernández, Marcelo repite conmigo, mi familia no tiene derecho a utilizar recursos públicos. Y creo que el maestro Luis Guillermo Hernández está correcto. Ayer me brincó, y me brincó que lo hiciera delante de la presidenta, que admitiera que su hijo recibió un trato VIP, porque no es otra cosa más que un trato VIP. Cuando la embajadora le dice que lo va a recibir como un hijo en la embajada y el hijo del canciller en ese momento vive en una embajada, pues está beneficiándose de recursos públicos por donde me la pongan. Y eso está mal. Y eso está mal. Esto fue lo que dijo ayer en la conferencia matutina, en la mañanera del pueblo, Marcelo Ebrard. Gracias. Bueno, yo te diría lo siguiente. En el año 2021, recuerdo el momento porque estábamos en lo de la pandemia, yo estaba muy atareado con el tema de traer a México las vacunas. Esa era entonces mi prioridad como canciller. Y pues de todas las secretarías de Relaciones Exteriores. Tuve una conversación con Josefa, quien había sido designada embajadora. Y le dije, oye, va a estar por allá mi hijo porque quiere hacer unos estudios. Yo tengo muchas reservas porque pues, estábamos en plena pandemia. Y me dijo, mándamelo a la residencia y lo trato como un hijo. Cuando menos el tiempo que sea indispensable. Y le dije, bueno, pues déjame la consulto a mi hijo y veo si sí. No estaba yo muy convencido de que fuera, pero mi hijo quería ir para tomar unos cursos. Él estudió psicología y medicina y le interesa mucho la neurociencia. Entonces me dijo, papá, pues si no voy, pues voy a perder esa oportunidad. Esa es la génesis. Le agradecí muchísimo y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa. Mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamente 6 meses. Decidió regresarse. ¿Por qué razón? Porque las clases eran por Zoom. Había restricciones de todo tipo. Y me dijo, papá, pues ¿para qué me quedo a estudiar? Él quería quedarse más tiempo. Y se regresó. No veo en ello ningún abuso de mi parte. Salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente. Mi hijo organizó una exposición allá porque me dijo, hay un problema, yo estoy enclaustrado prácticamente, igual que el embajador y todo el mundo, y hay un problema de salud mental en la comunidad. Entonces organizaron una exposición para que la gente pudiera exponer principalmente pinturas o dibujos de su experiencia durante la pandemia, es lo que él organizó. No su obra.
Que yo sepa, su conducta fue y siempre ha sido intachable. Sí veo mucha mezquindad en ese tipo de notas, porque las personas que lo promueven saben perfectamente bien la entrega de toda la Cancillería mexicana y, para empezar, de tu servidor, por traer a México el equipo, las vacunas, y en ello participó toda la Cancillería mexicana. Y mi hijo lo único que quiso hacer fue contribuir con esa exposición a que nuestra comunidad estuviera mejor en Londres. Es lo que te puedo decir. Si algo se me puede recriminar, es que como padre me haya preocupado la salud de mi hijo estando en un país extranjero y haberle aceptado a Josefa, que se lo agradezco mucho hasta la fecha, que lo trató como un hijo y lo alojó como si fuera de su familia. Gracias. A ver, nada más para aclarar, para exponer mi punto de vista. Don Marcelo, imagínese que cada secretario como usted sienta que se merezca que su hijo o hija que estudia, digamos, en San Francisco o en Chicago o en Los Ángeles, sienta que se merezca, ¿no? Porque él habla de yo que estaba tan entregado, tan metido en traer lo que se necesitaba. Sí, se lo agradecemos, pero es una responsabilidad que además se le paga por ello. Pero imagínense que todos los secretarios se merezcan que sus hijos sean recibidos como hijos del cónsul, digamos, en Chicago o en Los Ángeles o Nueva York, y que se los lleven a vivir a la casa consular. ¿No veo un conflicto ahí? Y lo que me saca de onda es ese merecimiento del que habla, ¿no? O sea, hasta con soberbia lo siento. Y una cosa importante, habla de que lo consultó con su hijo, pero lo consultó con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se lo autorizó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con mucho respeto, don Marcelo, pero ayer con su exposición, con su explicación de eso que usted no ve un abuso, porque su hijo vivió en la embajada, que es obvio que se usan de alguna manera recursos. Hay un trato VIP por donde lo vean, pero me sonó como Karime Macías, la ex esposa de Javidú. Merezco abundancia, usted, merezco trato preferencial. ¿Qué es eso? Si era cierto, porque no lo tengo comprobado, que el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador estudió también allá en el extranjero, pues ni a él pareciera que se le dio, y no lo merecería tampoco, no lo merecería, ni a él se le dio un trato preferencial. ¿Cómo que no ve algo equivocado, don Marcelo? Estamos en el gobierno hoy del segundo piso de la transformación, antes de la 4T, y la lucha central fue siempre contra los privilegios. No me digan que el hecho de que el hijo del canciller viva en la embajada no es un privilegio o no fue un privilegio. Pero al final, pues yo seré el malo de la película y seré siempre el exagerado y seré siempre el... Pero yo no he sabido, salvo que usted me diga, que algún estudiante de excelencia mexicano, y hay muchos, yo no he escuchado, salvo que usted me diga, que un estudiante de excelencia mexicano de bajos recursos pueda llegar a tocar la puerta al consulado o a la embajada y decir, oiga, pues mis papás ya no me pueden pagar la renta,
puedo mudarme a la casa consular o a la casa oficial de la representación. Ojo con eso. Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, cerca de 50